funciones trigonométricas. Para lo cual, vamos a desarrollar este temario. Vamos a hablar un poquito sobre ángulos, un poquito sobre las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Explicaremos la conveniencia de utilizar el triángulo en círculo unitario para expresar las razones trigonométricas. Hablaremos de los ángulos de referencia, los ángulos especiales y terminaremos graficando las funciones seno y coseno. Bien, comencemos entonces con el primer tema. Ángulos. ¿Qué entenderemos por ángulos? Está formado por dos semirrectas llamadas lados que tienen un extremo común. Llamado vértice. Si nosotros tuviéramos que dibujar a este ángulo, lo tendríamos que hacer de esta manera. Dos semirrectas que se intersectan en un punto común, al cual le llamamos vértice. Aquí tenemos entonces un lado, le llamamos lado inicial. Y a este otro lado, lado terminal. Y aquí es bueno imaginarse al ángulo como una rotación que parte del lado inicial al lado inicial, al lado terminal, así. Y a esto es lo que le llamamos θ. A eso es lo que le llamamos θ. Ahora, el ángulo como tal se puede medir de dos formas. Una es en grados, cuando se asume que una rotación es igual a 360 grados. Pero, ¿qué viene a ser una rotación? Una rotación es que a partir del lado inicial, tomado como referencia, yo hago un giro completo hasta llegar al mismo punto. Aquí. Esto será una rotación. Eso será una rotación. Entonces lo podemos medir en grados cuando se le atribuye a una rotación un ángulo máximo de 360 grados. O lo podemos medir en radianes cuando se le atribuye a una rotación 2π radianes. Como usted puede ver, hay dos sistemas de unidades para medir el mismo espacio delimitado por las dos semirrectas, a lo cual le llamamos ángulo. Obviamente que hay una relación entre estas dos formas de medida, como todo el sistema de unidades. Y es lo siguiente. Así, como usted puede darse cuenta, podemos establecer las equivalencias de que 360 grados es igual a 2π radianes. Y en consecuencia, también podemos establecer que 180 grados es igual a π radianes. Ahí utiliza la equivalencia que más le convenga. Y también, como equivalencia o como factor de conversión, podemos establecer que 180 grados entre pi es igual a 1. Esto sería pi radianes. Pi radianes es igual a 1 o viceversa.
pi radianes entre 180 grados es igual a 1. ¿Logra entender esta equivalencia? Eso es lo que nos va a permitir poder convertir ángulos medidos en grados a ángulos medidos en radianes o viceversa. Bien, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Convierta los ángulos, este símbolo es de ángulo, ojo, este símbolo es de ángulo, en radianes. ¿Qué ángulos? Bueno, habitualmente conocemos estos. Vamos a colocar 30 grados, por ejemplo. Lo quiero convertir en radianes. Entonces coloco el ángulo de 30 grados y aplico el factor de conversión que más me conviene, que sería o bien este o bien este. En este caso, como lo que quiero son radianes, entonces aplico el factor de conversión que está aquí, que dice pi entre 180 grados. Y acuérdense que aquí son radianes. En consecuencia, estos grados se van con estos grados y esto me va a dar un resultado de pi entre 6. Es decir, 30 entre 180 es un sexto. Y serían radianes. Lo voy a colocar aquí abajo. Entonces, 30 grados es igual a pi sextos radianes. Tenemos otro ejemplo que es convierta 60 grados a radianes. La misma idea, 60 grados por el factor de conversión, que nuevamente es el que tenemos acá, que sería pi entre 180, y esto me daría un valor de 60 entre 180, me da un tercio. Por lo tanto, esto es igual a pi tercios de radianes. Hagamos otro ejemplo. Convierta los ángulos en grados. Para este caso, pues tengo dos y este es pi cuartos radianes en grados. Bueno, entonces coloco el ángulo en radianes y lo multiplico por el factor de conversión que más me conviene. Es decir, en este caso sería este, porque lo quiero pasar a grados. Tendría 180 grados entre pi radianes. Y las unidades de pi radianes se me simplifican de tal manera que pi cuartos radianes va a ser igual a, bueno, este pi también se va con este pi, y me quedaría 180 grados entre 4. ¿Cuánto sería eso? Pues 45 grados. 45 grados, ¿verdad? Gracias. Sería 45 grados. Por aquí tengo otro y sería pi medios radianes. Y bueno, nuevamente coloco el valor de pi medios radianes y lo multiplico por el factor de conversión, nuevamente que no me conviene, que es el de 180 grados sobre pi radianes. Nuevamente, pi y los radianes se simplifican, por lo tanto, pi medios en radianes es igual a 180 entre 2, que serían 90 grados. Sería igual a 90 grados.
No sé si se ha comprendido el concepto de ángulo, la forma de medida del ángulo. No, una forma de medida sencilla, ¿verdad? En grados y en radianes. Pero fíjense de que aquí, desde el punto de vista del cálculo y desde el punto de vista de la ciencia en sí misma, es más conveniente medir en radianes que medir en grados. Lo que pasa es que más adelante estos tipos de medidas se hacen bastante habitual y no los distinguimos, pero lo vamos a comprender más adelante. Porque es muy probable que de aquí en adelante solo utilicen medidas en radianes. Por lo tanto, también debe tener cuidado cuando use la calculadora para realizar algún tipo de operación. Tiene que ajustar a la calculadora en radianes, para que haga los cálculos en radianes y no en grados. Bien, ¿no hay preguntas hasta el momento? No, se quedó todo claro. Bien, no te logré escuchar, un poco cortado, pero bueno. No, que tenía una pregunta del ejercicio anterior, de que cómo puso el 4 en radio de A2, ¿cómo lo hizo? ¿En cuál? Este de aquí. Ajá, eso, arriba era 4 y luego lo pasó a 2, ¿cómo lo hizo? Bueno, vamos a ver. Pi medios es un ángulo, es una medición del ángulo en radianes. Y lo queremos convertir a grados. Entonces, lo que hago es que multiplico por el factor de conversión, que sería 180 entre pi, en donde lo que busco es simplificar las unidades para obtener las nuevas unidades que son grados. Entonces, pi radianes se simplifica con estos pi radianes y me quedaría 180 entre 2, que sería igual a 90 grados. Las unidades que quedan son grados y sería igual a 90 grados. ¿Entiendes eso? Sí, gracias. Bueno, más adelante vamos a ver de que vamos a tener que manejar las equivalencias de algunos ángulos, en particular en radianes, con su conocimiento de su equivalente en grado, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Bien, hablemos entonces de las funciones trigonométricas, que ya sería el punto 2. De las funciones trigonométricas, que en algunos libros le llaman también razones trigonométricas, pero nos referimos a lo mismo. Y como ustedes pueden ver, pues utilizamos la palabra trigonometría, que hay que definirla. La trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Pero a nosotros, en particular, entre toda la gama de triángulos que hay, nos interesa uno, y es el triángulo rectángulo. Así que vamos a comenzar por ahí. Particularmente, nos interesa las relaciones entre lados y ángulos de triángulos rectángulos. Este símbolo significa ángulos. ¿Tienen problema con eso? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, dibujemos un triángulo rectángulo. Ahí tenemos uno. ¿Qué logro observar en ese triángulo? Bueno, que tiene tres ángulos. Y en particular, este se llama rectángulo porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados.
Así que lo voy a señalar acá. Este es el ángulo recto. Y este serían los otros dos ángulos. Pero particularmente voy a enfocarme a este. Entonces usted puede ver que este triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Y dos ángulos agudos, que sería este y a este le podemos llamar beta. Pero particularmente me voy a enfocar en este. Me voy a enfocar en este. Bien, entonces, como todos ya sabemos, tenemos ángulos internos y también tenemos lados. El triángulo rectángulo obedece a la figura pitagórica, ¿verdad? A la cual podemos decir que este es A, este es B y este es C, que ya es bien conocida por todos nosotros. Con todas estas delimitaciones que hemos hecho al triángulo rectángulo, entonces podemos obtener las razones trigonométricas que la caracterizan. Las cuales serían el coseno, pero cuando sacamos las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas, tenemos que hacerlo siempre respecto a un ángulo. Y estas serían las razones trigonométricas de un ángulo agudo que pertenece a un triángulo rectángulo. En este caso sería θ. Esas son las que voy a sacar en este momento. Porque podrían cambiar si yo lo hago con respecto a beta. Pero la idea es la misma. La idea es la misma. De hecho, para generalizar, voy a poner a este como cateto opuesto adyacente. Y pues vamos a poner, para abreviar, cateto adyacente, cateto opuesto, y a este le vamos a poner hipotenusa. Y con base a esa nomenclatura, entonces voy a detallar las razones trigonométricas. Ojo, que el cateto adyacente es el que está junto al ángulo al cual voy a sacar las razones trigonométricas, que es agudo. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Y la hipotenusa es el lado más largo. Y los lados más chiquitos se conocen como catetos, ¿verdad? Así, si yo me enfocara en este otro ángulo, entonces cambiaría, porque el ángulo opuesto sería este y el adyacente sería este. Pero yo voy a utilizar como referencia el ángulo θ ahorita, pero les estoy ya informando de que estas relaciones trigonométricas dependerán del ángulo que esté analizando. Bueno, con respecto a θ, el coseno del ángulo se conocerá como cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno del ángulo se conocerá como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente se conocerá como el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de una manera paralela podemos definir entonces otras tres razones trigonométricas que vienen a ser como la secante de θ, que es como el inverso del coseno. Vamos a ver, sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Para el seno sería la cosecante de θ, que vendría a ser la hipotenusa sobre
cateto opuesto, y la cotangente de teta, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y con esas relaciones entre lados y ángulos quedo caracterizando al triángulo rectángulo desde el punto de vista del ángulo teta. ¿Qué podemos observar sobre este triángulo rectángulo? Que las funciones trigonométricas dependen solo del valor del ángulo. Solo del valor del ángulo. ¿Qué significa eso? Que puedo tener dos triángulos con un mismo ángulo y no importa el tamaño que estos tengan, porque las razones trigonométricas para él van a ser las mismas. Pero ¿cuál es la condición? Que el ángulo sea el mismo, ¿verdad? Así aquí yo, por ejemplo, puedo hacer más grande este triángulo. Pero aún con el triángulo más grande, las razones trigonométricas respecto a este ángulo serán las mismas. A eso se refiere. Y esos dos triángulos es lo que más adelante se van a conocer como triángulos semejantes, ¿verdad? Pero ahí está el principio. Bien, entonces, hasta este momento espero que queden claras las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, que serían estas, ¿verdad? Y cómo se aplican. El coseno como cateto adyacente entre hipotenusa, el seno como cateto opuesto entre hipotenusa, la tangente como cateto opuesto entre adyacente, y así las demás. Pasemos al tercer tema, que sería el círculo unitario. El círculo unitario, que es un segundo método a través del cual podemos analizar las relaciones entre lados y ángulos de un triángulo, pero particularmente a nosotros nos interesan los triángulos rectángulos, pero lo vamos a hacer desde la óptica del círculo unitario. ¿Pero qué es eso? Bueno, es un círculo de radio 1. Es un círculo de radio 1 centrado en un sistema de referencia, en un sistema de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesianas. Eso es un círculo unitario, así que lo que tenemos que hacer acá entonces es un pequeño sistema de referencia cartesiana, y vamos a ver aquí. Aquí, recordemos entonces de que este es más y, este es más x, y aquí pues dibujamos un círculo. Un círculo
el cual pues tiene valor 1, es decir, este radio es igual, vamos a ponerle R minúscula es igual a 1. Aquí entonces tenemos menos 1, aquí tenemos más 1, y aquí tenemos menos 1. Bueno, entonces, eso es un círculo unitario. Es un círculo de radio 1 que está centrado en un sistema de coordenadas cartesianas. Pero lo interesante no es eso, ¿verdad? Ahorita viene lo interesante. Bueno, por cierto, además, este círculo unitario lo podemos modelar con la siguiente ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Qué indica esa ecuación? Bueno, hay una serie de puntos que están perteneciendo al círculo unitario que tienen que cumplir con esta relación de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ahora bien, sobre ese círculo unitario podemos dibujar lo que es un ángulo. Y ya vimos lo que es un ángulo, ¿verdad? Son dos rectas que tienen un punto en común, que se llama vértice. Pero lo vamos a dibujar en lo que se le denomina posición normal. ¿Qué significa eso? Significa que el vértice del ángulo está en el centro de nuestro sistema de coordenadas. Su lado inicial está sobre el eje de las abscisas positivas. Recuerden que el eje de las abscisas son los más x, las x positivas, es el eje de las x. Y el lado terminal en una posición aleatoria. Pero lo interesante del lado terminal es que intersecta en un punto a la circunferencia del círculo, al cual le vamos a llamar el punto P, que tiene coordenadas x, y. ¿Estamos de acuerdo en eso? Recuerde que el círculo unitario está montado sobre un sistema de coordenadas cartesianas, por lo que cada punto en él se puede ubicar a través de puntos x, y. Entonces, este punto en particular tiene coordenadas x, y. Y cada punto en el cual está este lado intersecte en el círculo unitario cumple con esta relación. Cumple con esa relación. Observa también que las coordenadas del punto P proyectadas a los ejes dibujan triángulos rectángulos. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí tenemos el punto P, y como es una coordenada de x, y, ¿cómo la saco? Así, ¿verdad? Haciendo proyecciones sobre cada uno de los ejes. Y este otro
en Y. Y este sería X. Y como puede verse, entonces tendría una proyección en el eje Y una proyección en el eje X. Lo que esto me dibujaría un ángulo que medido en sentido contrario a las agujas del reloj, según convención, es considerado positivo. Es considerado positivo. Medido en el sentido de las agujas del reloj, es considerado negativo. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija, cuando colocamos el ángulo en posición normal, como ya dijimos, el lado terminal intercepta la circunferencia del círculo, el cual es descrito a través de este punto. Y al hacer las proyecciones, lo que observamos nosotros aquí es un triángulo rectángulo, al cual lo podemos caracterizar a través de las razones trigonométricas. Es decir, lo siguiente, por lo que las funciones trigonométricas para el ángulo θ, este ángulo de acá, para el ángulo θ, por cierto, agudo, en el círculo unitario, son, vámonos para acá, son el coseno. El coseno de θ, ¿a qué es igual? ¿Cómo estaba definido? Estaba definido, bueno, vamos a ver, esta proyección de aquí es esta misma de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esta sería Y. Y esta proyección de aquí sobre el eje X es X. Y este que es el radio, es R. Ese radio igual a 1. Entonces, el coseno, de acuerdo como lo habíamos definido antes, era adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es la adyacente? Es X sobre R. Es X sobre R. Pero, ¿cuál es el valor de R? R es el radio del círculo unitario. Y por definición, el círculo unitario tiene radio 1. Entonces, quiere decir que esto sería igual a X, porque sería X entre R, y R vale 1. ¿Se comprende eso? ¿Quién me está diciendo eso? Bueno, de que el coseno del ángulo es básicamente la proyección del punto sobre el eje X. Y X, pues, es un número. El seno. El seno de θ, ¿a qué es igual? Al opuesto sobre la hipotenusa, que sería Y sobre R. Recuerden de que la característica del círculo unitario es que el radio no cambia, es constante. Y vale 1. Y en este caso, entonces, sería igual a Y. La tangente de θ, ¿a qué será igual? Opuesto sobre adyacente, sería Y sobre X. Y así también podemos sacar las otras razones como la secante de θ, que sería 1 sobre X, la cosecante de θ en relación al seno, que sería 1 sobre Y, y la cotangente de θ, que sería en razón a esto sobre esto.
No sé si hay preguntas hasta el momento. Yo tengo una pregunta. En la Adelante. tangente sería X, Y sobre X, ¿verdad? ¿La tangente de quién? De teta. Sí. Es correcto. Recuérdate que cuando sacas razones trigonométricas, tienes que decir con respecto a quién. En este caso, con respecto al ángulo teta. Si es con respecto al ángulo teta, tienes razón. Sería Y opuesto sobre adyacente. ¿Alguien más con otra pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante. Con respecto a eso que dice con respecto de los ángulos, ¿cómo vamos a saber cuál es el ángulo teta y el ángulo beta en este caso? ¿Perdona? Para saber identificar cuál sería el ángulo beta, ¿cómo sería en este caso? El ángulo beta. Bueno, casi siempre para el círculo unitario nos va a interesar el ángulo que se forma respecto al origen, que sería este. Y este ángulo puede tener diferentes nombres, pero nunca vamos a utilizar este. Pero si utilizamos este, también podemos sacar las razones trigonométricas, pero no es el objetivo utilizar ese ángulo, sino que utilizar el que tenemos acá. No sé si eso te resuelve o te confunde más. No, así estaría perfecto, muchas gracias. Porque, bueno, a lo que queremos llegar acá es a una relación, como pueden ver acá, de que el coseno del ángulo es básicamente la proyección del lado terminal de longitud 1 en el eje. Y eso nos da una gran simpleza. Y se van a dar cuenta cómo, a partir de esas proyecciones, que debido a la posición que tenga el lado, vamos a poder graficar las funciones trigonométricas del seno y del coseno y ver la forma que ellas tienen y por qué. Bien, pasemos entonces a detallar otro dato que es el de el ángulo de referencia. Que sería el tema 4. Yo tenía una pequeña pregunta. Adelante. En el caso de que nos hubieran dado el triángulo rectángulo en otro cuadrante del plano cartesiano, cambiaría a menos X, por ejemplo. A eso vamos. Por eso ok. son los ángulos de referencia, ¿verdad? Si en el círculo unitario un ángulo se encuentra, por ejemplo, en el segundo cuadrante, o en el tercero o en el cuarto, teta ya no dibujaría un triángulo rectángulo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, imagínense que vamos a hacerlo con... Vamos a ver qué otro color tenemos por aquí. Bueno, este de aquí. Que este lado terminal no estuviera ahí, sino que estuviera aquí. Y entonces el punto P estuviera aquí. Ajá, pero las proyecciones en este punto P, ¿qué serían? Ahora serían menos X, Y. Menos X, Y. ¿Por qué? Porque la proyección de él estaría aquí. Menos X. Y esta otra, sería este de aquí, sería Y, todavía sería positivo. Y el ángulo medido de aquí para acá, como usted puede ver, ya no dibujaría un triángulo rectángulo, sino que el que dibuja un triángulo rectángulo es el que tenemos acá, que le vamos a poner con verde, o bueno, con este otro color, con este de aquí, que le vamos a llamar el ángulo beta. El ángulo beta. Este ángulo sí me dibuja un triángulo rectángulo. Y es a través de él que entonces podría yo expresar las razones trigonométricas. Y lo mismo podría ocurrir si lo dibujo aquí o lo dibujo aquí.
En consecuencia, vamos a detallarlo a continuación. Si en el círculo unitario, Ingeniero, ajá, entonces el ángulo de ese otro triángulo sería 180 menos teta, ¿verdad? es correcto, es correcto. Pero ya vamos a ver que te va a dar lo mismo. Ya lo vamos a plantear. O sea, que es cuestión de perspectiva. Pero recuerda que la matemática tiene formalismos. Entonces hay que cumplir, ¿verdad? Pero vamos a ver, si en un círculo unitario, un ángulo teta, en nuestro caso, se encuentra en el segundo cuadrante, este ángulo teta no pertenece a ningún triángulo rectángulo. Sin embargo, el ángulo beta sí pertenece al triángulo rectángulo. Y sirve de referencia para determinar las funciones trigonométricas. Entonces, este es el caso, ¿verdad? Para este caso podríamos decir entonces, si se fijan, este es el primer cuadrante, ¿verdad? Primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Pues el punto ahora está en el segundo cuadrante. Entonces, como θ medido hasta el lado terminal no describe un triángulo rectángulo, pero sí lo hace beta, utilizo a beta para sacar las razones trigonométricas. ¿Cómo sería eso? Bueno, resultaría que el coseno de beta sería igual ¿a qué? A menos el coseno de beta. Y esto sería igual a menos x. Y esto sería igual a menos x. El seno de θ va a ser igual al seno de beta. Y esto va a ser igual a y. Igual a y, que sería este entre este. Y recuerden que este es r. Este es radio 1. Y así podemos sacar la tangente de θ, que va a ser igual a la tangente de beta, que va a ser igual a menos y sobre x. En conclusión, bueno, hagamos la observación primero. Vean cómo cuando el ángulo es mayor a 90 grados y pasa al ángulo 2, la proyección en X se hace negativa y la de Y se queda positiva. Pero en realidad, los signos de las proyecciones dependerán de la ubicación del punto P. Porque si yo lo ubico aquí, el punto P, entonces voy a tener que P va a ser coordenada positiva en X y coordenada positiva en negativa, perdón. Negativa en X y negativa en Y. En este lado tenemos de que es negativa en X y positiva en Y. En este otro lado, el punto tendría coordenada en X positiva y coordenada en Y negativa. Y aquí pues ya lo digamos, positiva y positiva. Positiva y positiva. Y cuando saquemos las razones trigonométricas,
deberemos tener cuidado en ese pequeño detalle. No sé si hay preguntas. Yo tengo una duda. Allí donde saca coseno es igual a menos coseno b con... ¿Cómo lo sacó? No sé, esa parte sí no la entendí. Acuérdate que este ángulo es un ángulo positivo. Este ángulo de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Es el suplemento que le llaman en geometría, el ángulo suplementario para hacer 180 grados. Entonces, si tú mides este ángulo respecto a aquí, te va a dar, imagínate que este fuera 150, este sería 30 grados. Pero 30 grados no está diciendo positivo. Si tú calculas el coseno de 30 grados, te va a dar un X positivo. ¿Sí, verdad? Un X positivo. Entonces, y tú sabes que la proyección en X es negativa. Es negativa. Entonces, le pones el signo menos. Pero en general, debes de tener cuidado, dependiendo de la ubicación del punto, así va a ser el signo de la proyección. Y es con base al signo de la proyección que determinas las razones trigonométricas del triángulo que se está formando acá. No sé si es que resuelve. En moraleja, tenemos que saber en qué cuadrante estamos trabajando. Vamos a ver. Pasemos entonces al tema 5, que es sobre razones trigonométricas de ángulos especiales. De ángulos especiales, ¿como cuáles? Como bisextos o 30 grados, como pi cuartos o 45 grados, y pi tercios o 60 grados. Estos ángulos especiales en nuestra bibliografía se les conoce como ángulos notables, y son notables porque son ángulos que están bastante bien definidos, aparte de que suelen encontrarse en diferentes campos de las ingenierías. Entonces, es necesario tener una forma rápida de poderlo referenciar y determinar las razones trigonométricas. Así, por ejemplo, para el ángulo de 45 grados, para el ángulo de pi cuartos o 45 grados, tenemos que se construye un triángulo rectángulo con catetos iguales. Con catetos iguales. ¿Y cómo sería eso? Bien, no pierdan de vista que lo que estamos haciendo es caracterizar estos ángulos con sus razones trigonométricas, sus ángulos con los lados del triángulo con lo que ellos están participando. Entonces, dice que para caracterizar este ángulo de pi cuarto 45 grados se construye un triángulo rectángulo. Bueno, construye un triángulo rectángulo. Y a este triángulo rectángulo yo le asigno catetos iguales. Voy a llamar a este A, a este B y a este otro C.
Y como este es un triángulo rectángulo con catetos iguales, entonces quiere decir que este está un poquito más arriba. Así más o menos. Quiere decir que este ángulo de aquí es pi cuartos o 45 grados y este de aquí es pi cuartos. Y este es un ángulo recto, ¿verdad? Y catetos iguales podría ser A y C. Usted puede construir cualquier triángulo rectángulo bajo estas condiciones y poder determinar las relaciones trigonométricas. Pero a veces uno trata de utilizar ciertos valores que le hagan más simple la elección de las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, una forma podría ser, le doy valores de 1 y 1. Bueno, son iguales. Lo que haría de que C, ¿qué valor tomaría? Bueno, aquí podemos decir, bueno, C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más A cuadrado. Entonces C va a ser igual a la raíz de 2 veces A cuadrado. Entonces C va a ser igual a sale A por la raíz de 2. Pero A vale 1. Así que C vale raíz de 2. Entonces ya no podemos aprender un triángulo sencillo para el ángulo de 45 grados o pi cuartos. Y es de que los catetos valen 1 y la hipotenusa vale raíz de 2. Y la raíz de 2. Ya vamos a hacer unos ejercicios entonces de cómo lo podemos utilizar. Veamos entonces para el ángulo pi sextos, o sea que sería 30 grados, y pi tercios, que serían 60 grados. ¿Qué se hace para ellos? Bueno, se construye un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Y se parte por la mitad uno de sus lados. ¿Cómo es eso? Como lo vamos a hacer a continuación. Bien, entonces un triángulo equilátero es un triángulo que tiene lados iguales, a los cuales yo le puedo dar el valor de 2, bueno, sí, 2 le vamos a dar, 2 y 2, al cual parto a la mitad uno de sus lados. Eso es obteniendo a través de dividir su ángulo hasta aquí. Y con eso logro de que este segmento sea 1 y este otro segmento sea 1. Pero el éxito de este triángulo se basa en sus ángulos internos. Y es que en un triángulo equilátero, este ángulo y este ángulo son iguales. Cuando yo divido uno de esos ángulos por la mitad, entonces hago de que este sea pi tercios y este sea pi sextos. Y este sea pi sextos. Y este sea pi tercios. Pi tercios. En donde usted puede ver que a través de un triángulo equilátero, por lo que le acabamos de hacer, obtenemos un triángulo rectángulo. En donde tenemos que la hipotenusa vale 2 y que este vale 1. Este es el ángulo pi tercios, es decir, 60 grados, y este otro es pi sextos, es decir, 30 grados, y este es un ángulo recto. A partir de esta relación, usted podría calcular cuánto vale este lado. ¿Y cómo? A través de aplicando Pitágoras, podría decir, bueno, este valor sería x, sería igual a la raíz de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, donde x va a ser igual a la raíz de 3. Y ya está. Tengo de que ese lado es la raíz de 3.
Y una vez que ya conocemos todos los lados y los ángulos del triángulo, lo podemos utilizar como referencia para calcular las razones trigonométricas de 60 y de 30 grados. Bien, entonces quiere decir que este es nuestro triángulo que lo debemos de aprender junto con este otro. Catetos 1 y la hipotenusa raíz de 2. Y en este otro, 2, 1 y raíz de 3. Veamos un ejemplo. Ingeniero, Adelante. bien, x igual a raíz de 2 al cuadrado menos 1. ¿Por qué está el menos ahí? Porque esto viene de Pitágoras. La suma de los catetos es igual, bueno, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero como el tiempo como se es este, entonces lo que hace es que planteas la ecuación, despejas este cateto y vas a llegar a esto. Vas a llegar a esto. De que es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, raíz cuadrada de eso, te va a dar este valor. No, Es eso. gracias. Es una ecuación Pitágoras. Entonces llegamos a eso. Pero lo interesante es que este es el triángulo notable y este otro es el triángulo notable. Los ángulos notables te nos van a servir para definir las razones trigonométricas de los ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos para θ, determinemos las razones trigonométricas. En este caso, de pi sextos, de pi cuartos y de pi tercios. Y lo vamos a hacer, por lo menos para 3 razones trigonométricas, que sería el coseno, el seno y la tangente. ¿Y cómo la determinamos? Bueno, pi sextos, ¿cuánto es? Es 30 grados. ¿A dónde lo tenemos? Aquí. ¿A qué es igual el coseno? Hipotenusa sobre adyacente. ¿Sí, verdad? Hipotenusa sobre adyacente. Bueno, adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 entre 2. Si usted hace esta operación en la calculadora, le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Ya sea en forma de fraccional o en forma de decimal. Raíz de 3 entre 2. El seno, 1 entre 2. La tangente, opuesto sobre Hipotenusa. hipotenusa. Adyacente. Adyacente. Sobre adyacente. 1 y me quedaría esto. Pero a veces es conveniente racionalizarlo. Y esto me daría como raíz de 3 entre 3. Pero ya racionalizado. ¿Se acuerdan de esa operación, verdad? De la racionalización. Y eso parte de que algunos matemáticos dicen de que ver los radicales como denominador se ve feo, por eso hay que sumirlo. Pero estas dos expresiones son equivalentes. Son equivalentes. Bueno, pi cuartos es un ángulo de 45 grados. Eso ya no lo tengo aquí, sino que lo tengo aquí. Y me da igual agarrar este o este, pero por facilidad tomo este de aquí. Y digo, bueno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, que sería 1 sobre la raíz de 2. Y este es igual a la raíz de 2 sobre 2. El seno es 1 sobre la raíz de 2. Y esto es igual a la raíz de 2 entre 2. La tangente, 1 sobre 1. ¿Qué sería? 1. Sería 1. Pi tercios. ¿A dónde está pi tercios? Está aquí.
El coseno adyacente sobre la hipotenusa sería 1/2. El seno opuesto sobre la hipotenusa sería raíz de 3 sobre 2. Y la tangente sería raíz de 3. Raíz de 3. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, el día de mañana puede ser que usted entienda muy bien este tema y le digan, bueno, ¿cuál es el seno de la tangente de 45? Y usted dice, bueno, la tangente de 45 es 1. ¿Y cuál es el seno de 30 grados? Usted contesta 1/2. Y como ya sabe que eso no depende de los lados del triángulo, sino que depende del ángulo. Del ángulo. Bien. Y para terminar, lo que nos trae en esta sesión, vamos al sexto punto. Sería las gráficas del seno y el coseno. Gráficas del seno y el coseno. Y para eso nos vamos a auxiliar del círculo voltaico. Entonces, hacemos una pequeña referencia. Dibujamos un círculo unitario. Ponemos como referencia que este es mi más y, este es, bueno, en este caso no sería m, este sería más y aquel sería el ángulo. Pero bueno, el ángulo en radiano. Aquí tenemos entonces, ubicamos nuestro ángulo en posición normal, como ya habíamos descrito antes, ¿verdad? Y el otro, pues, lo vamos a ubicar en diferentes puntos. Aquí tendríamos uno a la mitad. Vamos a ver si me sale esto a la mitad aquí. Otro. Aquí otro. Esto sale a la mitad aquí. 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 Y ahí. Bien. Ahora ubicamos cada uno de los puntos. Este sería 0 radiano. ¿Cuánto sería este? Este sería pi cuartos. Este sería pi medios. Este sería 1, 2, 3 pi cuartos. Y este sería pi. Sería 4. Este sería 5 pi cuartos. Este sería 3 pi medios, porque sería 6. 3 pi medios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi cuartos, y aquí regresaríamos a 2 pi. Regresaríamos a 2 pi. Si ustedes se fijan, las proyecciones en X están acá, ¿verdad? Y la proyección en Y está acá. Y cada punto tiene su proyección. ¿Entienden eso? ¿Se entiende eso? Y así yo tendría aquí menos Y, y aquí tendría menos X, aquí tendría Y, y aquí menos X. Y aquí tendría, bueno, vamos a poner aquí menos Y. Aquí tendría, este X es mismo X de aquí.
este Y estaría aquí. Entonces vean ahí, recordando entonces que aquí pues, este es menos, este es más, este es menos, 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 más, y aquí más. ¿Se entiende cómo va ese círculo en cuanto a los signos y las coordenadas y los ángulos? Este es 0, este es pi cuartos, este es 1 pi cuarto, este es 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 5, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos, 8 pi cuartos. Con las debidas simplificaciones quedan de esa manera. Ahora, ¿por qué he proyectado el eje? Porque voy a tratar de graficar qué resulta de las variaciones que tiene el Y. Pero para eso voy a identificar estos ángulos aquí, ¿verdad? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tendría aquí? Aquí tendría 0. Aquí tendría 0, aquí tendría pi cuartos, aquí tendría pi medios, 3 pi cuartos, tendría pi, 5 pi cuartos, 3 pi cuartos, 7 pi cuartos, y aquí tendría, bueno, regresamos, que sería 2 pi, ¿verdad? Que sería 2pi. Entonces, lo que voy a hacer es proyectar las alturas de Y sobre este mismo eje. De tal manera que me van a salir más o menos así, ¿verdad? Para que sea paralelo a esto. Y lo mismo aquí abajo. Y lo mismo aquí abajo. Bien, entonces, ahora si se fijan, cuando el lado terminal está en el inicio, está aquí, ¿a qué grado está? Está a 0. Y vale 0. Creo que no lo logran ver por la posición de la cámara. No sé, no logran ver el muñequito. No, no se ve. Ahí va. Por la calidad de la imagen Se ve un poco algo borroso. borroso, ingeniero, Bien. la verdad. Vamos a ver, voy a hacer- Ahí está. Entonces vean, yo creo que sí ya lo alcanzan a ver. Este es el círculo unitario y lo que está pintado en rojo es el lado terminal, pero sobre el eje de las abscisas, en donde el ángulo que le corresponde es 0. Por lo tanto, la proyección en Y es 0. Es 0. Pero ¿qué pasa si yo lo desplazo después 90? Aquí. Lo desplazo aquí un ángulo igual a pi cuartos. Ah, bueno, entonces la proyección iría hasta aquí. Y si luego lo desplazo un ángulo de pi medios, entonces la proyección iría hasta aquí. Tomaría esa amplitud. ¿Qué pasa si lo muevo aquí? Entonces aquí ya tengo que hacer otro para allá. Sería 3 pi cuartos. La proyección iría hasta aquí. Y así lo voy sacando, porque aquí regreso a 0, en donde la proyección en Y se vuelve a hacer chiquita, se hace 0. Y luego se hace negativa.
Sería de aquí para acá, pero sería el este. En 5 pi cuartos, no, aquí, en 3 pi cuartos, 3 medios, ¿qué es 3 medios? 3 medios sería 0 aquí, en este punto, este otro punto sería aquí, y en pi medios sería acá. En 2 pi. Entonces, si ustedes unen esos puntos con una línea suave, les va a salir más o menos esto. Que es lo que se conoce como una función senoidal. El seno de teta. Y si ustedes repiten esto que acabo de hacer aquí, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, voy a quedar corto. Me quedaría de esta manera. Si proyecto la longitud de x, que es el coseno de teta, aquí, cuando él vale 0 grados, me daría un máximo. Un máximo. Si yo lo paso a pi cuartos, entonces me daría aquí. Obviamente que este sería pi cuartos. Si lo paso a pi medios, observe que la proyección de x se hace 0 y llego hasta aquí. Si yo continúo, llego hasta aquí. Y este sería 3 pi cuartos. Si continúo, al llegar a este punto, se vuelve máximo, pero negativo. Y así podemos continuar con los ángulos de tal manera que si uno con una línea suave aquí me quedó corto acá y aquí debería ir por acá, ¿verdad? Esto me definiría lo que sería la función coseno de teta en radianes. Algo importante que decir de estas funciones es que son funciones periódicas, que como usted puede ver, pues tienen como dominio los ángulos, los radianes, bueno, los reales, y oscila entre más o menos 1.